Otro tema importante hace referencia a los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen diferente masa atómica. ¿Por qué tienen diferente masa atómica? Porque cambia el número de neutrones. Veamos un ejemplo. El calcio. Buscamos el calcio en la tabla periódica y nos damos cuenta que tiene número atómico 20. Entonces voy a hacer varios isótopos del calcio. He representado 3 átomos y son 3 átomos de calcio. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos 3 tienen 20 protones. 20 protones. Debido a que el número atómico, o sea el número de orden de ese elemento en la tabla periódica es 20. Recordemos entonces que el número atómico indica el número de protones. Por eso estos 3 átomos corresponden al calcio. Entonces, con base en eso, podríamos establecer que estos 3 átomos son isótopos del calcio. ¿Por qué? Porque son los mismos átomos, átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente masa. Miren, diferente masa porque la masa de este es 40, la masa de este es 42 y la masa de este es 38. Entonces, ¿cómo puedo representar eso en un símbolo de un elemento? Pues simplemente lo puedo decir así. Colocando un número en la parte delantera superior del símbolo, pequeñito, que indique su masa. 20 más 20, 40. 20 más 22, 42. Y 20 más 18, 38. Y para garantizar que es el mismo átomo, un numerito también delante del símbolo pequeño, pero en la parte inferior, que sea equivalente a su número atómico. 20, 20 y 20. Adicional a esto, debo expresar la carga atómica. La carga atómica es la relación entre los protones y los electrones. 20 protones, 20 electrones. Su carga es neutra. En este caso, 20 protones y 18 electrones me da una carga atómica de más 2. Y en el último, 20 protones y 20 electrones me da una carga atómica neutra. Observe entonces que el símbolo de un isótopo se representa con el símbolo del elemento y con 3 números. Este inferior indica el número de protones, este superior indica la masa atómica y este exponente, en la parte superior derecha, la carga atómica. Este símbolo de este isótopo indica el número atómico, indica el número de protones. La masa atómica indica la suma de protones más neutrones. Y la carga atómica, la diferencia entre los protones y los electrones. Entonces, con base en este símbolo, podríamos perfectamente establecer estas propiedades. Veamos, número atómico. Este es el número atómico. Ahí está, indica los protones. Entonces, número atómico 23. Masa atómica, aquí está, este 51. UMAS. Recuerden que se expresa en UMAS. Masa nuclear, la misma masa atómica, porque determina la suma de protones y neutrones. Carga nuclear, la carga del núcleo, determinada por el número de protones, siempre con signo positivo. 23. Carga atómica, aquí está, más 5. Elemento, buscamos al elemento en la tabla periódica y nos daremos cuenta que el átomo con número atómico 23 es el vanadio. ¿Y qué símbolo tiene? La V, pero tiene carga de más 5, entonces la debo expresar aquí. Más 5. A partir de esta información también puedo establecer el número de protones, neutrones y electrones.
Veamos cómo lo hacemos. El número de protones sabemos que indica el número atómico y el número atómico es 23, entonces tiene 23 protones. El número de neutrones. El número de neutrones lo puedo establecer a partir de la masa atómica. ¿Por qué? Porque la masa atómica es la suma de protones y neutrones. Como tengo 23 protones, tengo estos 23 protones, y me tienen que dar 51, ¿cuánto le falta a 23 para llegar a 51? Ese será el número de neutrones. ¿Cuánto me da? 28. ¿Por qué? Porque 23 más 28 me da 51. En unos textos hay una fórmula muy simplificada que determina el número de neutrones. Y el número de neutrones es restar A menos Z. Entonces N es igual a A, masa atómica, 51. Menos Z, número atómico, 23. ¿Cuánto da el número de neutrones? 51 menos 23 da 28. Que es otra forma de sacarlos, adicional. Y el número de electrones se establece a partir de la carga atómica. La carga atómica es la carga que adquiere un átomo cuando gana o pierde electrones, lo acabamos de ver. Si gana electrones se vuelve negativo, si pierde electrones se vuelve positivo. Como este es positivo significa que perdió electrones. ¿Cuántos? Pues 5. Perdió 5 electrones. ¿Y cuántos tenía? El mismo número de protones, porque tenía que haber sido neutro antes. 23 positivos y tenía que haber tenido 23 negativos. Pero perdió 5 de estos 23. ¿Cuántos quedan? Pues 23 menos 5 me quedarían 18 electrones. Entonces también puedo sacar los protones, los neutrones y electrones a partir de los símbolos o del símbolo de un isótopo. En este cuadro se establecen todas las características mencionadas anteriormente. Tenemos protones, neutrones, electrones, número atómico, masa atómica, carga nuclear, carga atómica, masa nuclear, elemento y símbolo. Estas características se van a establecer para 3 elementos diferentes. A partir de 3 de ellas establecemos las otras 7 características que faltan. Para ello tenemos que tener claro qué significa cada una de estas características. Empezamos. Número atómico, el número de protones. Masa atómica, protones más neutrones. Carga nuclear es siempre positiva y está determinada por el número de protones. Carga atómica, la diferencia entre el número de protones y electrones. Y masa nuclear, la misma masa atómica. Listo. Entonces, se hace muy sencillo con esta información adicional. Entonces, número atómico, protones, 12. Masa atómica, protones más neutrones, 12 más 10, 22. Carga nuclear, positiva siempre, y el número de protones, 12. Carga atómica, la diferencia entre los protones y los electrones, más 12 menos 10 me da más 2. Masa nuclear, la misma masa atómica, 22. Aquí deberíamos escribir, mejor quedaría U más. Sabemos que aquí debe ser U más y U más, lo voy a dejar ahí solamente. Elemento, buscamos el elemento de número atómico 12 en la tabla periódica. Y nos damos cuenta que es el magnesio. Y su símbolo, Mg, su carga atómica más 2. En el siguiente caso, tengo los protones, los electrones y la masa atómica. Número atómico, número de protones, 9. Carga nuclear, el número de protones con el símbolo más 9. Carga atómica, la diferencia entre los protones y los electrones, 9 y 10, más 9 y menos 10 me da menos 1. Masa nuclear, la misma masa atómica, 20. Y los neutrones los podríamos determinar con la masa atómica. ¿Por qué? Porque la suma de protones y neutrones me debe dar 20. Suma de protones, 9, que es el mismo número atómico. Para que me dé 20,
tengo que tener 11 protones aquí. El elemento, número atómico 9, es el flúor y su símbolo F con carga de -1. Y en el caso último tengo al cloro como información, la carga atómica -1 y la masa nuclear 35. Entonces, el número de protones, pues me está diciendo que es el cloro. Buscamos al elemento cloro en la tabla periódica y nos damos cuenta que su número atómico es 17. El número de neutrones, la masa nuclear, hemos dicho que es la misma masa atómica que determina la suma, está determinada por la suma de protones y neutrones. Estos dos, la suma de estos dos me tiene que dar 35. Tengo 17, para que me dé 35 faltarían 18. 17 más 18, 35. El número de electrones con la carga atómica significa que ganó un electrón. Tenía 17 antes y uno que ganó 18. El número atómico, el mismo número de protones, 17. La masa atómica, la suma de protones y neutrones, que es la misma masa nuclear, 35. La carga nuclear, siempre positiva, y está determinada por el número de protones, 17. Y simplemente el símbolo, cloro, es Cl y la carga atómica -1.